Y estamos con el señor Guillermo Prieto, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Mucho gusto, buenos días. Mucho gusto, buenos días, Iván. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Tengo algunas preguntas para hacerte en esta gran coyuntura sobre la industria de automotriz en México. Primero que nada, como estamos en este importante evento, ¿qué expectativa tienes de él? Bueno, del evento, sin duda, yo creo que se ha venido consolidando como uno de los eventos del sector automotriz pues más relevantes que suceden durante el año en el país. ¿Hacia dónde crees que vaya la industria automotriz en México en los próximos años? Bueno, como bien sabes, hemos estado viviendo una época difícil. Pues ya llevamos 28 meses de caída consecutiva. O sea que yo te podría decir en la venta de automóviles nuevos, ligeros. Yo te diría que pues una caída de 28 meses, cuando desde el punto de vista económico y teórico te consideran una recesión con 2 trimestres negativos, pues el llevar 28 yo creo que ya es un tema en donde las luces amarillas se tornan rojas. El punto más alto de ventas del sector fue en el 2016, con alrededor de 1.6 millones de vehículos. Y el sector automotriz es muy sensible a acontecimientos tanto internos como externos, macroeconómicos, microeconómicos, políticos, sociales y sobre todo de variables que son muy importantes como el crecimiento económico. Y cuando tú ves la correlación que existe entre el crecimiento económico y la venta de automóviles, pues es claramente un tema de la mayor importancia. Y como hemos visto en estos últimos 20 y tantos meses, pues empieza a haber un ciclo en donde el comportamiento del crecimiento económico es cero. De hecho, el día de hoy ya salen los datos del INEGI hoy en la mañana. Y si comparas tú enero-septiembre del 2018 contra enero-septiembre del 2019, pues ya la economía mexicana trae una caída del menos 0.4%. Acumulado en el año está en cero. Entonces, pues estamos en la rayita de que esto pueda, pues, de alguna manera considerarse como una antesala a la recesión económica. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta caída de 28 meses? A eso, precisamente, a que el crecimiento económico ha bajado. El poder adquisitivo este año tuvo un pequeño repunte por la baja en la inflación y el aumento en el salario mínimo, pero es mínimo. Y la otra pues es la confianza, o sea, la confianza cuando las políticas públicas el mercado no las considera adecuadas o mal instrumentadas y se ve pues falta de coordinación en la administración pública, decisiones precipitadas en muchos casos, pues eso causa un efecto importante en el comportamiento. Entonces yo te diría que pues el sector sí estamos muy atentos, no vemos en el corto plazo que esto se pueda revertir, así que seguramente seguiremos viendo pues caídas. No es una debacle, ¿no? Pero sí ya es un ajuste importante del que tenemos del 2016 para acá. ¿Qué consecuencia tendría para la industria automotriz si se llegara a aprobar la nueva ley de ingresos de la Federación en este asunto precisamente de regularizar los autos ilegales? Bueno, la ley se va a aprobar, o sea, la ley de ingresos de la Federación se tiene que aprobar y además hoy es el último día, el 31 de octubre. ¿Hoy es 30 o 31? Hoy estamos a 30. Bueno, el 31 es el último día mañana que se tiene. Pero es muy probable que se vote hoy. Y la ley en la Cámara de Diputados se va a aprobar. Ahora, ¿qué sucedió con todo esto? Que el viernes de hace 2 semanas, el último día que tenía la Cámara de Diputados para enviar al Senado de la República la iniciativa, de último minuto un senador de Sonora de nombre Manuel López introdujo un artículo 15º transitorio, pues en donde abre
de alguna manera pues una puerta muy muy grande de poder regular por parte del Congreso la regularización de autos chocolates en el país. Y él habla de dos cifras que son totalmente falsas. Una, que hay 18 millones de coches chocolates en el país, lo cual es totalmente falso porque el parque vehicular de automóviles en México es del 32 millones de coches, de acuerdo al INEGI, de automóviles, ya luego camiones y otra cosa que le puede sumar. Pero de solo automóviles son 32 millones. Pues digo, no puede ser que más del 50% de los coches que estén circulando sean ilegales. Claro. Y segundo, de que haciendo este tipo de regularización, el gobierno podría recaudar cerca de 50,000 millones, lo cual también es una cifra que no sé de dónde la sacó, de dónde la inventó. Y yo creo que aquí ha habido una reacción importante, porque este no es un tema nuevo, es un tema de hace muchos años, en donde ya lo hemos vivido en otras ocasiones, y al final del día, en vez de ordenar el parque vehicular en el país, pues lo que sucede es que se fomenta la ilegalidad, hay más contrabando, pero hay un tema que nos preocupa muchísimo, que es que se trata de regular de manera retroactiva la ilegalidad. Entonces, bueno, eso no quiere decir que estemos en contra de cerrar las fronteras, sino de que existen hoy reglas claras dependiendo de la edad, del tipo de automóvil, de sus condiciones físico-mecánicas, ambientales, etcétera, en donde tú puedes internar un automóvil. Lo que no se vale es que ya internado, entonces ahora les den facilidades en mejores condiciones que los que entraron de manera legal. Y sobre todo hay un punto que eso ya se eliminó y que esperamos que así se mantenga. Uno es que no sea el Congreso el que legisle, sino que este es un tema que deberemos de tratar con el Ejecutivo y hacer mesas de trabajo, análisis, que ya las veníamos haciendo, pero pues esto de repente nos sorprendió a todos, porque no se consultó a los sectores, se había venido platicando con el Ejecutivo, con el Legislativo, y de repente pues amanecimos un sábado con que había este transitorio que nos dejaba en una situación muy difícil. Y la otra, que era, desde mi punto de vista y de la industria, muy delicado, era que se daban 8 meses para poder legislar sobre esa regularización. Entonces tú imagínate qué podría haber sucedido en 8 meses, en donde tú sabes que después de los 8 meses va a venir una regularización, pues te empiezas a traer coches. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Pues te pueden ser millones, ¿no? Ajá. Ahora, el dato de los 18 millones de ilegales, pues no sé de dónde lo sacó, porque al ser ilegales, ¿no? Pues no hay una estadística clara. Son coches que entraron pues, sin ningún registro, sin nada. Y al final del día, como comentaba un colega de la industria, son coches moribundos, porque ya tienen tantos años que ya vienen prácticamente a morirse a México. No es parque vehicular nuevo. Ya no, hombre, por supuesto que no. Ajá, O sea, son claro. parques vehiculares muy antiguos, muy contaminantes y muy inseguros. Entonces la verdad es que pues, entran 3, 4 años y ya pues, de repente quedan en el deshuesadero. Son coches que ya no se permiten circular en los Estados Unidos. Claro. Y eso, honestamente, pues hace que México se vuelva el traspatio de los automóviles de Estados Unidos. Esto ya se había controlado. Cuando se abrió en el 2005, se llegaron a importar en el 2006 un 1.4 millones de vehículos. El año pasado se importaron de esa forma alrededor de 120,000. Entonces se ha reducido de manera muy significativa todo este tema. Entonces por eso es que la industria en todos sus segmentos, ¿no? Desde la producción, las autopartes, los camiones y los tractocamiones, los distribuidores, las asociaciones del sector privado, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, Canacintra, pues todos hicimos un frente común
para que esto se eliminara. Y se eliminó ya en el Senado, ahorita está en la Cámara de Diputados y pues esperamos que esto así se mantenga. Pero como que dices que lo que se va a hacer o lo que se debe de hacer es todavía hablar con el Ejecutivo. Claro. ¿No? Porque es donde surgió en la mesa de negociación. Pues ya hemos hablado con ellos están de acuerdo y hay que buscar los caminos en donde el que introduzca un automóvil ilegal pues no tenga ventajas respecto de quien lo introduce de manera legal, así de fácil. Claro. O sea, nivelar la cancha, ¿no? Claro, perfecto. Mi última pregunta, con respecto al TMEC, ¿cómo crees que se comportará la industria automotriz mexicana, sobre todo en cuestiones de producción y ventas? Pues mira, yo creo que es importante mencionar que mientras el TMEC no sea aprobado, siguen las reglas vigentes del Tratado de Libre Comercio. Claro. Y eso pues no modifica las circunstancias. Vamos a ver qué sucede al final del día con esto. Todavía siguen saliendo algunas cosas en el Senado de los Estados Unidos, pero mi impresión es que México ya está consolidado como un hub muy importante para la producción y la exportación de vehículos. Somos el 6º productor a nivel mundial y el 4º exportador. Y se generan cerca de, yo creo que este año la estimación está cerca de los 90,000 millones de dólares netos, o sea, exportaciones menos importaciones, lo cual hace que la balanza comercial del país tenga un comportamiento diferente. Entonces, yo creo que somos un hub muy importante, muy eficiente, productivo y competitivo. Y dependerá ya de las decisiones de las plantas y también del ambiente de los negocios que se presenten en México, ¿no? O sea, cosas como lo que sucedió en Culiacán hace un par de semanas, sí, pues aleja la inversión. Totalmente. Y si no hay inversión, pues no hay consumo. Y si no hay consumo, pues tampoco hay confianza. Y todos estos, en vez de que sea un círculo virtuoso, pues se vuelve un círculo vicioso, que en vez de que la industria, por la relevancia que tiene, contribuya al crecimiento económico, pues estamos al revés, o sea, estamos retrocediendo. Ajá. O sea, yo te diría, volviendo un poco al tema anterior, si este tema del 15º transitorio hubiera pasado, las estimaciones que teníamos era que no es que nos fuéramos de 1,600,000 a 1,300,000 coches, sino que de aquí al cierre del 2021, por el desplazamiento que ocasiona este tipo de medidas, nos iríamos a cerca de 1,000,000 de coches. O sea que la caída ya sería de más del 43%. Y eso sí ya sería una cosa mucho más delicada. Y eso podría implicar mucho menos recaudación, muchos menos empleos, inclusive el cierre de distribuidoras y, por supuesto, pues una muy mala señal desde el punto de vista de la seguridad jurídica de las inversiones, del Estado de Derecho, porque al haber más ilegalidad y más contrabando, pues fomentamos más el crimen organizado y fomentamos más el lavado de dinero y todas estas cosas que queremos combatir y que son muy loables de esta administración, la corrupción, la impunidad, etcétera. Pero si no actuamos conforme al marco de ley, pues la verdad es que las cosas en un sector tan importante pues nos van a afectar de manera relevante. Hay mucho trabajo por hacer entonces. Sin duda hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que todo tiene que enfocarse en un esquema de políticas públicas integrales, de movilidad, de nuevas tecnologías, de nuevos esquemas de movilidad, como pueden ser los híbridos, los eléctricos, o sea, un cambio importante, mejor transporte público, reducir la contaminación, en fin, yo creo que se tiene que trabajar mucho y yo creo que como en todo, ¿no? Los ciclos tienen sus comportamientos. Veníamos de un ciclo muy bueno entre el 2010 y el 2016, pues que casi subimos de 1,000,000 de coches a 1,600,000, pero pues lo que tenemos que evitar pues es que nos regresemos 10 o 15 años para atrás, ¿no? Claro, perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, No, Guillermo. pues al contrario, Iván, me da mucho gusto. Estaremos aquí, Y pendientes. pues, son muchos temas que seguramente se van a abordar durante estos días de la conferencia y que, bueno, pues enriquecen el análisis y ojalá todo esto se pueda difundir mucho pues, para que la opinión pública conozca cuál es la realidad de las cosas y no dejarnos ir por cifras así alegres, claro, que solamente nos pueden afectar, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.